Un distribuidor necesita mezclar una mezcla de café Gazebo que normalmente se vende por $10.20 por libra con café Seed Grown que normalmente se vende por $11.80 por libra para crear 60 libras de café que pueden venderse por $10.33 por libra. ¿Cuántas libras de cada tipo de café deben mezclar? Redondea a la libra entera más cercana. Necesitamos comenzar definiendo una expresión variable y variable para la cantidad de café Gazebo y la cantidad de café Seed Grown. Para comenzar, sabemos que debe haber 60 libras de la mezcla, así que registremos esto ya que 60 es igual a las libras de mezcla mixta que se vende por $10.33 por libra. Luego, dejemos que la variable X sea igual a las libras de café Gazebo que se vende por $10.20 por libra. Y ahora por la cantidad de café Seed Grown, ya que sabemos que hay un total de 60 libras de la mezcla y X libras de café Gazebo, el total de 60 menos X debe darnos las libras de café Seed Grown que se vende $11.80 por libra. Nuevamente, la cantidad total de la mezcla mezclada, que es 60 libras, menos X, las libras de café Gazebo, debe darnos la cantidad de libras de café Seed Grown. Y ahora desde aquí podemos escribir una ecuación. Nuestra ecuación será el costo del primer café por la cantidad, más el costo del segundo café por la cantidad debe ser igual al costo de la mezcla por la cantidad de la mezcla. Y dado que tenemos X libras de café Gazebo que se venden $10.20 por libra, el costo multiplicado por la cantidad es $10.20 veces X, o solo 10.2 veces X. Y luego tenemos más. Hay 60 menos X libras del café Seed Grown que se vende por $11.80 por libra, y por lo tanto el costo multiplicado por la cantidad es $11.80 por libra multiplicado por la cantidad 60 menos X, o 11.8 veces la cantidad 60 menos X. Y esto debe ser igual al costo de la mezcla multiplicado por la cantidad de la mezcla. Y como sabemos que tenemos 60 libras de la mezcla mixta que se vende $10.33 por libra, el costo multiplicado por la cantidad es 10.33 multiplicado por 60. Ahora necesitamos resolver esta ecuación para X, y luego regresar y determinar la cantidad de libras de café Gazebo, y la cantidad de libras de café Seed Grown. Para comenzar a resolver, primero necesitamos borrar los paréntesis a la izquierda distribuyendo 11.8, y luego encontrar el producto a la derecha. Entonces tenemos 10.2x. Y luego más 11.8 por 60, que es igual a 708. Y luego tenemos 11.8 veces x negativo, lo que nos da menos 11.8x es igual a la derecha 10.33 veces 60. Es igual a 619.8. Y ahora simplificamos el lado izquierdo de la ecuación combinando términos similares. 10.2x menos 11.8x es igual a 1.6x negativo. Lo que nos da 1.6x negativo más 708 es igual a 619.8. Siguiente paso, aislamos el término variable restando 708 en ambos lados. Simplificando, a la izquierda, tenemos 1.6x negativo es igual a 619.8 menos 708. Lo que equivale a negativo 88.2. El último paso para resolver x es dividir ambos lados por 1.6 negativo. Simplificando a la izquierda, 1.6 negativo dividido por sí mismo se simplifica a 1. Una vez x es x. Tenemos x es igual al cociente de la derecha. Negativo 88.2 dividido por negativo 1.6. Es igual a 55.125. Esta es la cantidad exacta de libras que necesitaríamos del café Gazebo.
para hacer la mezcla deseada, pero observe cómo las direcciones dicen redondear al número entero más cercano, lo que significa redondear al valor posicional. Tenemos un 5 en el valor posicional. Y a la derecha tenemos su valor de posición de 1 en las décimas, y por lo tanto redondeamos a 55. 55.125 está más cerca de 55 que de 56. Entonces, para responder a la pregunta, ¿cuántas libras de cada tipo de café deben mezclar? En realidad usaremos X es igual a 55, o 55 libras de café gazebo. Respondamos la pregunta en la próxima diapositiva. Nuevamente, usaremos X es igual a 55 para responder la pregunta. También necesitamos encontrar 60 menos X, lo que nos dará las libras de café Seidgrogun, y 60 menos X es igual a 60 menos 55, que es igual a 5. Así que ahora sabemos que deben usar 55 libras de café gazebo, y 5 libras de café Seidgrogun para hacer 60 libras de café. Eso se venderá por $10.33 por libra. Escribamos esto como una oración completa.